Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Tenemos el inmenso placer de tener con nosotros al doctor David Saucedo, licenciado en Economía con una maestría en Políticas Públicas, mexicano, analista político, consultor de seguridad y brinda consultoría en el diseño de políticas públicas. Es comunicador y tiene participación en muchos medios a nivel internacional. Doctor, muy gentil, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Al contrario, Alberto, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes en tu medio. Muy gentil, David. David, vivimos en dos países que tienen conflictos permanentes y precisamente con el lado más oscuro. Esto es el narcotráfico. Desde su experiencia como consultor de seguridad, ¿cómo describiría la situación tanto en México cuanto en Ecuador y en qué punto esa situación podría ser coincidente? En México, con frecuencia, algunos historiadores y analistas revisan la situación que se da en materia de crimen organizado y combate a los grupos del narcotráfico como una analogía de lo que ocurrió en Colombia en la década de los 90 del siglo pasado. Son más o menos los mismos actores. Un estado que fue penetrado, en el caso de México, por grupos del narcotráfico, los norteamericanos solicitando de manera incesante una mano dura para confrontar a estos grupos de macrocriminalidad, cárteles de la droga que han empezado a desatar actos de narcoterrorismo para combatir estas estrategias con las que se trata de minar su capacidad y fuerza. México es un país de tránsito de drogas, también de producción de drogas ilícitas, de fentanilo, que llega del oriente, pero también un país en donde pasan cargamentos de droga, pero también un país productor de drogas de diseño. Eh, eh, las muy conocidas y gustadas narcoseries colombianas son estudiadas a detalle en México, en virtud de que nos vemos reflejados en esa situación que ustedes vivieron ya hace algunos años. Ahora con la presidencia de Donald Trump, tenemos un desgaste frecuente con Washington, en virtud de que ellos solicitan el incremento de las capturas de narcotraficantes de alto perfil, las detenciones de cargamentos de drogas ilícitas y la extradición de personajes del crimen organizado que están en cárceles mexicanas, en un sistema penitenciario corrupto, en donde las cárceles de alta seguridad rápidamente se convierten en cárceles de alta comodidad para personas que tienen esta capacidad económica. Todo esto en un contexto de debilidad institucional, en donde las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública se encuentran debilitadas por esta fricción constante con los grupos del narcotráfico. Y tenemos dos vertientes adicionales que complican todavía más el panorama. La narcopolítica, la penetración del crimen organizado en los distintos niveles de gobierno. En varios estados, en varias regiones del país, tenemos esquemas de gobernanza criminal con legisladores, alcaldes y gobernadores que están al servicio del narco. Y por el otro, el narcoterrorismo. Los ataques directos del crimen organizado en contra de la población civil. En México hay un debate con respecto a cómo denominar este tipo de actos. En mi opinión, es un debate estéril. Tendríamos que utilizar esta denominación que se empezó a usar en Sudamérica, en Perú, en Colombia. Me parece muy apropiada para caracterizar lo que ocurre en México. Tenemos un panorama realmente complejo. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, utiliza esta debilidad estructural que tiene México en materia de seguridad, su talón de Aquiles, para obtener concesiones en materia migratoria, sobre todo detener las caravanas de migrantes centroamericanos, mexicanos, que van buscando el sueño americano, y por el otro, para obtener ventajas en materia comercial. México tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y de ese tratado, Estados Unidos tiene un déficit comercial importante desde hace varios años, y Donald Trump está tratando de revertir ese déficit comercial, no solo con México, sino con otros países del mundo, incluso bloques económicos como la Unión Europea, y para ello obliga a México
a también imponer aranceles a los productos chinos. Es decir, esta situación que vivimos en materia de combate a las élites del narco está debilitando la ya de por sí frágil democracia mexicana. David, tomando en consideración de que lo que has indicado realmente parece más una radiografía de Ecuador que de México, podemos decir entonces de que estamos en una situación de similitud, tomando las distancias lógicamente de lo grande y poderoso que es económicamente México, con lo pequeño y débil económicamente que es Ecuador. Ambos tenemos debilidad institucional, ambos estamos penetrados en la política por la droga, pero ustedes, la sociedad mexicana, ¿cuál cree o cuál piensa que debería ser el camino que se debe tomar? ¿Es correcto lo que se está haciendo desde los Estados Unidos tratando de que México, Ecuador, Colombia combatan a sus narcotraficantes cuando en realidad no estamos viendo la correspondencia del otro lado? Esto es combatir al narcoimportador, que tampoco lo veo que ocurre en Europa. ¿No crees que podría ser por ahí una parte de la solución? Sí, por supuesto, lo que tenemos es un combate con una configuración punitiva. No vemos el narcotráfico, lamentablemente, como un problema de salud, que lo es, evidentemente. Tampoco los norteamericanos están cumpliendo con su parte del trato. En las muchas negociaciones que ha habido entre México y los Estados Unidos, los norteamericanos se habían comprometido a varios temas. En primer término, a reducir el consumo de drogas ilícitas en su país. De acuerdo con las estadísticas que ellos mismos generan, hay un incremento en el consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos año con año. Mientras siga este incremento en el consumo, va a haber proveeduría de drogas ilícitas de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de México, de China, de donde sea, pero siempre lo habrá. Por otro lado, los norteamericanos también no han cumplido para frenar el contrabando de armas. El 70% de las armas que utilizan los cárteles mexicanos son armas que vienen de los Estados Unidos. Y los norteamericanos se han resistido a establecer cualquier esquema de control en la comercialización de armas, sobre todo de fusiles de asalto, que son los que utilizan de manera profusa los cárteles de la droga. Su sistema financiero también es el que mayormente realiza el blanqueo de capitales y la reutilización de ganancias del narcotráfico en negocios legales. En México tenemos todavía un programa de erradicación de cultivos de marihuana, pero en los Estados Unidos hay una liberalización silenciosa del consumo de marihuana. Incluso el propio Donald Trump ya sacó la marihuana de la lista de drogas más nocivas para los norteamericanos. Lo que estamos realizando es repetir un esquema de combate a los cárteles que ya se ensayó en su momento en Colombia y que no funcionó. Después de la captura y decapitación de los dirigentes de los principales cárteles colombianos, cártel de Cali, cártel de Medellín, cártel del Valle del Norte, no hubo una reducción en la producción de cocaína colombiana, ni tampoco una reducción en el consumo de drogas en los Estados Unidos. Esta es una situación de mercado y los norteamericanos que se han destacado por importar su modelo económico a distintas regiones del mundo, no hacen caso de sus propias leyes del mercado. Mientras haya una demanda creciente de drogas ilícitas, va a haber una proveeduría de mafias, ya sea latinoamericanas o bien del Oriente, que van a estar ávidas de proporcionar drogas ilícitas al Claro. mercado de consumo de los Estados Unidos. Ahora, si consideramos de que existe demanda de mercado, que existe oferta y que los países en donde se produce la droga son países con institucionalidad débil, judicial, policial, estratégica, etcétera. Entonces, lo único que podemos decir es que apague la luz el último en salir, porque no le veo por dónde podría estar la solución, o usted considera que sí la hay. Sí, sí la hay, pero tendríamos que transitar a un esquema híbrido de combate al narcotráfico. Tal y como lo hicieron los norteamericanos en el combate
al consumo del alcohol, se dieron cuenta que era mejor, después de una larga guerra en los Estados Unidos de las mafias italoamericanas, eh, que era mejor regular el consumo a prohibirlo. Me parece que habría que empezar por un esquema de liberalización de consumo de algunas drogas blandas. El fentanilo, que es ahorita el tema que más inquieta a los norteamericanos por la muerte de ciudadanos por la ingesta de esta nueva droga, no es un tema que se va a resolver en México, porque el grueso del fentanilo, 70-80% del fentanilo que llega a los Estados Unidos, es fabricado ya sea a granel o bien ya para su consumo en China. Pero los norteamericanos, perdón, los chinos no quieren discutir el tema del fentanilo con los norteamericanos sin antes discutir Taiwán. Es decir, lo que hace Donald Trump es combatir al narcotráfico en México a sabiendas de que el combate se tendría que dar desde China. Claro, Pero una negociación con China implica una negociación de otros temas económico globales que los norteamericanos no están dispuestos se a niegan, realizar. se niegan a Lo que yo tratar. sí, lo que yo percibo es que los norteamericanos utilizan el tema de seguridad para obtener concesiones de México en materia comercial y migratoria. Para, eh, cambiando un poquito dentro del mismo tema, tenemos de que el tema de la producción, consumo, exportación de droga tiene mucho que ver con formas de vida. La difusión más clara de esas formas de vida la tenemos a través de redes, películas, narconovelas, como dijiste hace un momento. Esto parece que alienta a los jóvenes a entrar a los procesos de participación dentro de las bandas, dentro de los grupos de delincuencia organizada. ¿Crees que podría ser una manera de comenzar a romper el que se dé una regulación, una prohibición o alguna manera de ponerles tope a este tipo de difusión en la que se convierte en heroínas o modelos a seguir, mujeres, hombres, etcétera? Sí, por supuesto. Los grupos de macrocriminalidad tienen cuatro pilares. En primer término, un grupo armado como tal, de sicarios, narcomenudistas, halcones. Pero también tienen otro pilar que es un anillo de protección política, policial, militar. El tercer columna que da fuerza a los cárteles es un grupo político empresarial dedicado al blanqueo de capitales y a la reinversión de utilidades. Y el cuarto, que para mí es el más importante, es el que tú mencionas. El cuarto pilar que sostiene la actividad criminal es una atmósfera de narcocultura, en donde tenemos cantantes, melodías de populares, libros, películas, un modelo aspiracional de vida para muchos jóvenes latinoamericanos que debido a la situación económica de cada uno de sus países, no están las economías latinoamericanas con la capacidad de brindar un empleo a quienes se incorporan a la población económicamente activa. Y muchos jóvenes en América Latina eh, solo tienen tres opciones: migrar, en el caso de México, hacia los Estados Unidos, dedicarse al comercio informal o incorporarse a los ejércitos del narco, por los diferenciales salarios y los salarios competitivos que ofrecen las estructuras criminales. Entonces, en efecto, coincido con tu apreciación. Lo que tenemos que hacer es combatir el reclutamiento por parte de los grupos del narcotráfico, aceptando sin conceder que en algún momento mejoren los sistemas de procuración de justicia y seguridad pública de Ecuador, de México, de Colombia, de Perú, de Venezuela. Aún en el caso de que todos los días se detenga a 100 narcotraficantes. Claro. Si el narco recluta 300 ese mismo día, pues no hay sistema penitenciario, sistema judicial que sea capaz de procesar, de contener, de frenar a todos esos jóvenes que se están incorporando a la actividad delictiva. Entonces, algo que tenemos que combatir es el reclutamiento, Claro. para que los grupos del narcotráfico no cuenten con capital humano con el cual desarrollar su actividad delictiva. El desarrollo de la idea aspiracional de ser mejor a través del narcotráfico es visibilizado muchas veces
por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación, bien sean los formales o, se puede decir, los medios de redes, como este, por ejemplo. Pero, ¿qué habría que hacer con ellos directamente? ¿Sería una acción de orden legal o una acción de orden de conciencia? Lamentablemente en México ya se intentó una prohibición para que los medios de comunicación de alta audiencia no difundan mensajes criminales o para que se abstengan de hacer apología del delito. Eh, Sin embargo, esto no funciona en esta época de redes sociales, en donde tenemos aplicaciones de mensajería instantánea, tenemos un Internet que es prolífico en la utilización de plataformas en donde los jóvenes pueden acceder a la información. Un esquema prohibicionista no va a funcionar, incluso va a provocar un consumo de un mercado negro de estos productos de la narcocultura. Es un desafío realmente importante en materia comunicacional, pedagógico, que tenemos que realizar. Tendría que convocarse a una autorregulación de los medios sin incurrir de ninguna manera en la censura. Tendríamos que sensibilizar a medios de comunicación, a instituciones, a los administradores de las redes sociales, para que en la difusión de sus contenidos se establezca, así como las cajetillas de cigarros, que las cajetillas de cigarros se siguen vendiendo de manera libre en todo el mundo, pero con una mercadotecnia que sensibiliza a los fumadores de que el cigarro produce cáncer. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo en el tema de la actividad criminal. Quienes Claro, se incorporan a la actividad delictiva tienen un periodo de bonanza económica, pero vidas muy breves, marcadas por la tragedia. Quienes viven esta situación de lujos, de consumo de artículos suntuarios, de movilidad social, son las élites del narco. Quienes están en la base de la pirámide de la actividad criminal van a morir en el fuego cruzado del combate con las fuerzas de seguridad pública o bien en el combate con otros grupos criminales de claro. manera atroz, porque además los grupos del narcotráfico se caracterizan por su sadismo y por la manera deshumanizada con la que se trata al adversario. Claro, Me parece que tenemos que hacer una labor pedagógica importante y es el principal reto para mí desde el punto de vista educativo que tienen que hacer las sociedades latinoamericanas. definitivo. David, qué pena, el tiempo nos come, así que tenemos que terminar la entrevista, pero arrancándote una promesa y poniendo una de parte mía, que vamos a conversar continuamente porque veo que eres una persona que conoce mucho sobre el tema y puede aportar mucho a la sociedad con lo que sabe. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros. Que tengas un muy buen día. Gracias a ti por la invitación, Alberto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Estuvo con nosotros David Saucedo, experto en conocimiento de materias públicas, políticas públicas en torno a lo que es el narcotráfico.